60, Raúl. Muchas gracias. Bien, primeramente buenas tardes a todas y a todos. Agradecer a la Escuela de Cuadros, al PRI estatal, la invitación, al médico Mancilla, inicialmente del ICADEP, que la verdad para nosotros pues es un ejercicio sano, el que vengamos aquí a exponer nuestra experiencia de vida en la cuestión política, la vida pública, en el servicio público, sobre todo pues no, por decirlo así, orientarlo, pero sí, de cada conferencia, de cada curso, de cada plática, hay muchas cosas que absorbemos, que nos quedan, y que esas son las cosas que vamos a utilizar para ser mejores ciudadanos. De ahí pues que reconozco el esfuerzo que llevan a cabo, y sobre todo reconocerles a ustedes la oportunidad que tienen de generar el criterio para poder estar dentro del servicio público, para poder estar ahí donde creo que es su objetivo de aspirar probablemente a un cargo público, y que lo que hoy están aquí conociendo, pues les permitan de veras llegar con fundamentos, con objetivos bien cimentados, y que lógicamente pues nos ayuden en primera instancia al partido seguir posicionándose, pero sobre todo darles los resultados a la gente allá en las colonias y comunidades. Y bueno, me hicieron la invitación y con todo gusto estamos aquí. Decirles rápidamente de nuestra formación escolar. Todo fue en la escuela pública, desde preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, nos fuimos a la Facultad de Ingeniería Civil, culminando en Coquimatlán, porque iniciamos acá en lo que era la rectoría, pasa a Coquimatlán, ahí culminamos la carrera de Ingeniero Civil. Y cuando estábamos terminando, yo creo que algunos de ustedes nos conocen. Mi señor padre trabajó muchos años en la presidencia municipal, fue director de obras públicas, fue director de agua potable, y había un contacto permanente, porque también, y decirlo, y comparto muchas cosas que a lo mejor quiero que me lo permitan, es en lo familiar, ahí en el negocio, y no por echar goles, pero en aquel entonces teníamos un negocio de materiales para construcción, fue el primero en Tecomán, y permitía pues que se generara una relación comercial con el ayuntamiento. Más aparte había la oportunidad de que, como era, sigue siendo amplio, y ahora es nada más casa habitación, el espacio ahí de la casa paterna de aquel entonces, que era compartida como fábrica de materiales para construcción, iba mucho la gente del ayuntamiento. Entonces nosotros desde chicos se generaba una relación ahí con todos los trabajadores, los funcionarios que iban de un trienio y de otro. Y bueno, cuando ya estábamos por salir, de repente te encuentras en la disyuntiva, y ahora, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué vamos a hacer? Como muchos jóvenes exigen, como muchos jóvenes desean que al término de su etapa de formación escolar, pues lógicamente ya estén agarrados de la mano para en dónde van a desempeñar su profesión, dónde van a tener un trabajo. Y entonces yo pasaba por la presidencia y veía a los funcionarios, y hay muchas experiencias que uno va aprendiendo, y veía ahí a los funcionarios, y yo decía, espero en Dios que algún día tenga la oportunidad de poder tener ese privilegio de servicio. Fue lo primero que se vino, y lo veía como un sueño, algo inalcanzable, pero que también había las posibilidades, porque finalmente cuando estás ahí y el lograr apoyar mínimo a una gente, con lo que te vas a ayudar a muchos, a todos, ya cuando ayudas de menos a una gente vale la pena, pero estás ahí para ayudar a todos. Y bueno, finalmente logramos ingresar en el 93 como director de catastro. Fue
cuando se desincorporó en el control administrativo que tenía el gobierno del estado, y pasa al municipio, y ahí nos mandan llamar para tomar las riendas de la dirección de catastro. Ya yo he egresado a la Facultad de Ingeniería Civil y entonces nos dedicamos ahí a la función pública. Nos permitieron hacer la actualización de todo el catastro aquí del municipio, incorporamos a varios chavos. En aquel entonces, hablo del 93, ya no están tan chavos. Muchos de ellos son funcionarios y algunos han tenido cargos públicos. Fui director de catastro, fui director operativo de la Comisión de Agua Potable, fui director administrativo de la Comisión de Agua Potable, y en el 2000 decidimos salir de la función pública. Pero en todo ese tiempo nos dedicamos a la tarea técnica operativa, y vuelvo a repetir, yo soy ingeniero civil, y mis ganas de servir siempre las he tenido, pero yo creo que como muchos jóvenes en aquel entonces nos decían, oye, ¿y por qué no te metes a la política? ¿Por qué no participas? Bueno, yo siempre decía, ahí está un hermano, siempre me cuadraba, Gustavo, con todas las de la ley y con todo el espíritu de servir, don de gente, todo lo que ustedes le conocieron, y nosotros no. Pero aparte porque nos generaba en aquel entonces muchas de las situaciones que a veces que teníamos como jóvenes, pues que no nos gustaba el sistema, que había actos que para nosotros eran irregulares, que no satisfacían las expectativas de nosotros, que había un reclamo de la ciudadanía, que había solamente el respaldo de apoyo entre la cúpula del gobierno, de los servidores públicos, y entonces de nuestra parte, la verdad, no había ese deseo de participar en política. Había un deseo de servir y de trabajar y de hacer las cosas como deben de hacerse. Y ahí, en ese campo nos mantuvimos. Y ahí tratamos de apoyar y de servir a la gente. Hay muchos ejemplos de vida. Y por qué también de repente se nos da el querer ser solidarios con en este caso, la población de Tecomán. Yo estaba en preparatoria e iba por mi señora madre a la escuela Antonio Barbosa Gel, que es en la parte sur de Tecomán, no sé si la conozcan. Y bueno, salían a las 12 del día, 12 y media. Y ahí me esperaba y se me daba la 1 y media, y de repente pues, me desesperaba y finalmente salí. Y ya le preguntaba por qué pues se tardaba en salir. Ya me decía, mira hijo, lo que pasa es que yo hago mi trabajo, lo terminé a las 12 y media, nada más que estaban varias señoras, y nos pedían el apoyo, el consejo de varios problemas que traían de la cuestión familiar, y yo les escuchaba y les decía los consejos, les guiaba, y bueno, finalmente buscaba apoyarles, y esa parte pues se te va quedando porque era continuamente, y te das cuenta que siempre hay mucha gente que acude a buscar el apoyo, a buscar el consejo, a tener un diálogo con alguien que lo guíe para poder resolver muchos problemas. Y constantemente era este ejercicio. Nosotros en el negocio que tuvimos nos permitía desde los 11 años tener contacto con la gente. E íbamos, dialogábamos, negociábamos, porque finalmente toda esta vida es una negociación. En la relación que tienen ustedes de novios, negocian con la novia, con el novio con la novia, no, digo, a lo mejor no está que sea una negociación, pero finalmente generan acuerdos, y toda esta vida es de generar acuerdos para seguir avanzando. Y de ahí pues nos permitió tener contacto con la ciudadanía y a lo mejor ser un poquito sueltos. Pero yo era de los más callados y me sigo considerando de los más callados y hablo de la familia. En aquel entonces decía yo, cuando yo fui director de catastro, nos dice en aquel entonces el presidente Federico Muñoz Novoa, en paz descanse, vayan, recluten a los chavos que yo les comenté a la Universidad de Colima para que les ayuden a hacer el levantamiento de todas las casas de Tecomán y actualicen
las áreas construidas de cada predio, porque decir nada más rápidamente, el predial se cobra el valor del terreno más el valor de la construcción, y había un rezago importante. Y ahí vamos a la Universidad de Colima. Voy con Luis Mario, que era el tesorero, y voy con algunos otros funcionarios, pero a mí me dice el tesorero, oye, fíjate que pues, se tiene que hacer esto. Ellos creían todo el trabajo y proceso y lo que se tenía que hacer, pero a mí me llevaron como de director y apenas me estaban diciendo lo que íbamos a hacer. Ya estando ahí con un grupo más o menos como los que estamos aquí, me dice, Tito, pues invita a los muchachos para que trabajen ahí contigo en el área de catastro, para lo que te venía diciendo. Yo traía 23 años, no tenía esa oportunidad de dirigir un grupo, y pues empecé con mucha enjundia, pero yo creo que no pasaron 2 minutos cuando terminé con la voz cortada y sin hablar ya. Fui invitándolos a trabajar al ayuntamiento para que se pudieran incorporar, hacer un levantamiento, pero aquí queremos que ustedes, el nervio, se me quiebra la voz y ya no pude decir nada. Y entonces pues te genera una situación, imagínense, ahí de pena, vergüenza y todo lo que ustedes quieran, ¿no? Entró el alquite y bueno, ya aclaró todo el panorama y de ahí te quedan experiencias que dices tú, bueno, mi fuerte es pero también tengo que trabajar en superar lo que no pude hacer. Y así fue pasando el tiempo. Les decía, en la función pública no quería participar en política, tenía muchas resistencias, el mismo reclamo que sigue, a lo mejor todavía sigue existiendo en la ciudadanía, y esa parte, pues yo me iba por lo técnico operativo, a mí díganme qué hacer y yo voy y lo hago, y que lo hago bien y tal, pero no me metan a la parte política porque pues ahí es de la papacha, de resulta que si te están dando por la espalda, pues es conmigo y todo. Pero desgraciadamente se da ahí esa situación. Y luego más cuando vas creciendo y dices, es la familia activista, somos amigos, y de repente oyes por un lado una situación que dices, no, a ver, ¿cómo está aquí el asunto? ¿No? Y de repente vas creciendo y te vas dando cuenta que hay grupos dentro del partido. Y a veces, en esos mismos grupos, en vez de apoyarnos, nos estamos desgastando, estamos viendo quién sube para luego meterle zancadilla y bajarlo. Y ahí se queda una situación que dices tú, bueno, este tipo de políticas yo creo que no es la que nos conviene. Terminamos la función pública en el 2000 y les voy a decir por qué yo me salí, porque tomé la decisión de salir. Yo trabajé desde el 93 hasta el 2000. Yo les decía que quería trabajar y que para mí era un privilegio. Ya estando ahí, los que yo veía como funcionarios, estuve en 3 trienios, muchos repitieron, pero conforme pasaron los años, ellos ya mayores empezaron a acercarse a mí por la identidad con Gustavo y me decían, oye, Tito, ayúdame, cabrón. Me voy a decir las expresiones, digo, no nos asustado, ayúdame, cabrón, porque me voy a quedar sin chamba. Digo, ¿en qué te ayudo? Dile a tu hermano que me consigue chamba. Pues yo decía, sí, o sea, con todo gusto. Digo, sí, ¿en qué? En lo que sea. Y esas expresiones eran de uno, de otro, y eran rostros de desesperación, desánimo, pero también en un momento querían que se les generara la esperanza, y a veces no está en uno, porque pues todos los periodos constitucionales, administrativos de cualquier ejercicio tienen su inicio y su término, ¿no? Y es legal que... Entonces, pero muchas gracias, agradecerles, y como es siempre, 2 cosas. Aquí una, se les entrega un reconocimiento al ponente, y que en este caso dice así: el Partido Revolucionario Institucional y el Instituto de Capacitación y Desarrollo Político AC de Colima otorga el presente reconocimiento al ingeniero Raúl Vázquez Montes
Héctor David Vázquez Montes por su participación como conferencista magistral en el diplomado Liderazgo Político para el siglo XXI de la Escuela Estatal de Cuadro, segunda generación, llevado a cabo en la ciudad de Tecomán, Colima, el día 23 de noviembre. Democracia y Justicia Social, Tecomán, con noviembre del 2013, lo firma el presidente del PRI, el licenciado J. Francisco Arce Rivera, la secretaria general Leonor de la Mora Vega, y su servidor como parte de este gabinete. La otra es la foto.